Bienvenidos al video podcast LCD. Hoy tenemos con nosotros al profesor, juez y doctor en Derecho, Adriano Alfonso. Bienvenido. Hola, buenas tardes, Carlos. Gracias por invitarme. Muy bien, hoy vamos a hablar de la desinformación, ¿no? La desinformación como un fenómeno que está afectando y está capilarizándose en los pilares de nuestra democracia y que hoy en día es un problema de primer orden, ¿no? Y que está demandando soluciones por parte de nuestros ciudadanos, ¿no? Queremos explorar cómo esa desinformación impacta a nivel social, a nivel judicial, a nivel económico y todas las causas que puede tener, ¿no? Queríamos comenzar dando un contexto y desde su punto de vista profesional me gustaría que nos hablaras de cómo definimos la desinformación. Bueno, no es un concepto, bueno, se habla de desinformación, otros hablan de bulos directamente o de fake news, ¿no? La desinformación como tal, yo creo, por lo menos esa es mi opinión, que es la promoción, difusión o facilitación de ideas, informaciones, fundamentalmente informaciones, que no tienen una base objetiva, que no son veraces, que no son ciertas, que son directamente inexactas, pero muy inexactas, y que esa desinformación puede tener una clara finalidad. Realmente encontrar un destino a esa desinformación a veces es muy complicado. Quien difunde o quien se hace eco de una desinformación, la difunde públicamente y la manifiesta puede ser estar motivado por el deseo de notoriedad, simple y llanamente. El problema es cuando, más allá de esa idea o esa pretensión de notoriedad, busca directamente causar daño. Un daño que puede ser evaluable de diferentes maneras. Se puede querer lanzar una desinformación con una idea clara de causar daño a una reputación personal, institucional. Se puede pretender ir ya más allá de la destrucción de la reputación de una persona y generar un conflicto colectivo allí donde en principio no lo hay. Y es lanzar esa información que le llamamos información, pero realmente es más bien ideación, ¿no? Lanzarlo con una pretensión, desde luego, no de buscar una conciencia crítica o de provocar un discurso crítico en el conjunto de la ciudadanía para intentar analizar un problema y llegar a una solución, sino simplemente provocar un problema donde a lo mejor no existe o no hay. ¿Consideras que la desinformación es una amenaza significativa para nuestra democracia? Bueno, la desinformación ya fue utilizada y es utilizada como herramienta de guerra, evidentemente. Por lo tanto, a determinados niveles tiene una enorme importancia. La desinformación puede, y lo podemos verificar, ¿no? Juega un papel importante en procesos electorales. Por lo tanto, también incide o influye directamente en el voto del ciudadano o de la ciudadana. Evidentemente, la desinformación constituye en una sociedad que se llamaba de la información un desafío importante. Volvemos otra vez al principio. Para evaluar un problema y dar un diagnóstico y llegar a una solución, tenemos que tener datos objetivos, datos contrastados, datos reales, certeros, que respondan en su obtención a un método riguroso, es decir, que sea obtenido a través de un procedimiento cuando menos estandarizado y claro. Por lo tanto, cuando uno tiene datos con esa categorización, puede llegar más fácilmente a señalar un problema, diagnosticar el problema, o sea, llegar a ese problema, diagnosticarlo y buscar también soluciones. Claro, la desinformación, vuelvo otra vez a lo mismo, no da la solución, lleva directamente al problema o genera directamente un problema.
Muy bien, hablamos de medios digitales y redes sociales. Uh-huh. ¿Qué papel juegan las redes sociales en la propagación de esta desinformación? Uh-huh. ¿Y cómo vería poder hacer una regulación más estricta protegiendo al ciudadano? Hay una frase que dice el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, que es que a principios de siglo no teníamos redes sociales, éramos felices y no lo sabíamos. Eso en el fondo viene a poner de manifiesto que los canales de difusión de información, que antes no existían, lógicamente, antes teníamos el periódico, ¿no?, como paradigma, o las revistas, es decir, como paradigma de expresión de información, los medios como la televisión, en fin, que eran los medios, podemos decir que son los medios clásicos, ¿no?, que todavía siguen teniendo a día de hoy una importancia destacada, pero el cambio a la digitalización, a la creación de nuevos canales de comunicación, lógicamente genera un efecto multiplicador en cuanto a la difusión, emisión de determinadas desinformaciones, perdóneseme la reiteración, determinadas desinformaciones o determinados hechos que son claramente falsos, y por tanto eso lo que provoca, ese efecto multiplicador, lo que provoca es que ese efecto multiplicador y más rápido permite que llegue en un menor tiempo posible a un mayor número de personas y que por lo tanto no exista la posibilidad de un cortafuegos discursivo, de un cortafuegos de diálogo que evite precisamente el que este tipo de datos o de elementos que surgen, no se sabe muy bien de dónde, pues acaben provocando determinados comportamientos, determinadas conductas, normalmente colectivas, que no, desde luego, que no se corresponden. Es decir, esa reacción no se corresponde con la realidad existente. Y por tanto se busca o se provoca una reacción ante una realidad ficticia, falseada en muchos casos. Y por tanto tenemos que estar alertas, tenemos que estar en situación de alerta o muy en alerta ante este tipo de hechos, este tipo de circunstancias. ¿Cómo combatir este tipo de fenómenos? No es tarea fácil. Yo diría que es una tarea que hay que abordar y que hay que abordar con prontitud, echando mano de múltiples factores que hay que tener en cuenta. Uno de ellos, por supuesto, es el jurídico, ¿no?, el del ordenamiento jurídico y el de la posibilidad de examinar desde la perspectiva legal, bueno, cómo podemos afrontar este tipo de circunstancias, este tipo de hechos. Hablando del ámbito jurídico, a mí me gustaría preguntarte si implementáis herramientas o estrategias dentro del sistema judicial con los que poder identificar y mitigar todo tipo de bulos y desinformación. Efectivamente, desde la perspectiva, no tanto, más bien judicial, no jurídica, diría yo, ¿no? Desde la perspectiva judicial, efectivamente hay mecanismos vamos a decir, de reacción y de contención. Es cierto que, dependiendo del orden jurídico, no es lo mismo hablar de una investigación penal, que lo vemos todos los días en los medios de comunicación, los vemos en mesas de debate, que hablar pues de una resolución que se dicta en el ámbito civil o social, que es por su propia naturaleza mucho más accesible. Me explico. En la investigación penal hay determinados cortafuegos, determinadas barreras que no es conveniente traspasar. Es decir, una de ellas, por supuesto, es aquellos datos que afecten a las personas que están implicadas, por ejemplo, ¿no? Pero eso no impide que se pueda informar sucintamente sobre los hechos. Hay una herramienta importante que, en el caso, por ejemplo, para informar de determinados hechos, son los gabinetes que tienen trascendencia pública, son los gabinetes de prensa de los tribunales superiores, de los propios órganos representativos de carácter judicial, ¿no?, que determinan qué tipo de información se da,
pedagógicamente estructurada que da una idea exacta, pero siempre dentro de unos determinados límites, del fenómeno al que se está enfrentando, en ese caso, el órgano que sea. Normalmente es penal. Decía el ex director nacional de enfermedades infecciosas y alérgicas de Estados Unidos, Anthony Fauci, que debemos proteger muy mucho la libertad de expresión, pero tampoco podemos permitir que una persona en un cine repleto grite fuego. A consecuencia de esto surge una pregunta, que es que ¿cómo podemos nosotros cortar esta serie de desinformaciones y de fake news, de bulos, y cómo podemos conjugarlo con mantener esa protección a la libertad de expresión? Es que no existe una libertad a la desinformación. No hay un derecho fundamental a desinformar. Hay un derecho fundamental a informar. Pero además de informar, con respeto a unos determinados límites. De ordinario, la expresión de una información que se tiene que estimar veraz. Pero es que, claro, hay una serie de límites, por ejemplo, el honor a las personas, que entran necesariamente en colisión si una persona difunde una información falsa respecto de una persona que afecta a su honorabilidad o su credibilidad. Lógicamente el ordenamiento tiene que responder o tiene que reaccionar frente a ese tipo de comportamientos. Siempre que estemos hablando de informaciones, repito, que no sean veraces, que no estén contrastadas, que nazcan de una base inexistente, falsa. Los desafíos, lógicamente, pasan por tres ámbitos. Lógicamente tenemos la posibilidad de una regulación penal, recordando que el derecho penal siempre es la última de las razones a las que hay que acudir a los efectos de la represión de todo tipo de conducta. Con lo que parece que un derecho administrativo sancionador potente, al margen ya de la posibilidad de la reclamación civil por aquellos daños o perjuicios que se pudieran ocasionar, pues puede ser una visión razonable, abstracta, por supuesto, porque es un derecho sancionador, pero hay que saber a quién se le sanciona, por qué se le sanciona, qué procedimiento se emplea para sancionarlo. Y aquí, claro, está la responsabilidad de la persona física que difunde la información, pero también está el altavoz. Está el altavoz a través del que se pronuncia esos hechos, ¿no? En el que esa persona física o que esa persona física usa como herramienta de difusión, ¿no? Y por tanto hay que ver cómo se conjugan esas dos responsabilidades, obviamente. En su opinión, ¿qué rol deben jugar los ciudadanos para combatir este fenómeno? Los ciudadanos y ciudadanas tienen que ser exigentes. Tienen que ser exigentes respecto de la información que se emite. Tienen que ser críticos. Hay que tener capacidad todos tenemos que tener capacidad todos y todas tenemos que tener capacidad para contrastar los hechos que se nos ponen en conocimiento. Saber cuál es la fuente, identificar a la fuente como certera o no, ser capaz de saber de dónde parte, de quién parte y de el grado de credibilidad que en otras manifestaciones o otras afirmaciones ha podido tener esa persona, por ejemplo. La ciudadanía tiene que estar concernida respecto de este peligro, porque es una idea que tengo que reiterar porque necesariamente creo que es importante, que es esto no conduce, es decir, la desinformación no conduce a la solución. La desinformación no conduce al espacio crítico, al diagnóstico de problemas, a la elaboración de soluciones. La desinformación conduce al problema sin una solución. Eso tiene que quedar, yo creo que claro, y los ciudadanos y ciudadanas tienen que pensar que haciéndose eco de determinados hechos y con ese efecto multiplicador que tiene la revolución digital o la revolución tecnológica, podemos provocar situaciones indeseadas que son y que pueden erosionar, de hecho, nuestras instituciones democráticas. Pues muchas gracias, Adriano. Esperemos que esta conversación pues sea inspiradora para las personas que la han seguido y que tengamos en cuenta que hay un reto en el horizonte, que es conseguir que la información libre y de calidad
pueda llegar a cada ciudadano y que puedan obrar y que puedan trabajar con ella como cada uno en libertad considere. Así que muchas gracias y un placer estar contigo. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la UNED.